de una cuestión que interese al pueblo ecuatoriano, le pusieron el nombre de enmienda porque no requiere mayor debate y profundización. En otras palabras, no toda consulta popular es democrática. La consulta popular es democrática por el espacio que se abre al debate del pueblo ecuatoriano. Cuando se hacen preguntas como las que se han hecho, las 5 primeras, que requieren un profundo debate, un profundo conocimiento jurídico, un profundo receptar de ideas y de intercambiar ideas sobre esto, por supuesto que el pueblo requiere un proceso de debate pluralista en la Asamblea Constituyente primero, del público receptorio y que opina después, y luego ir a consulta donde el pueblo ya ilustrado, sustentado en este amplio debate, vota a conciencia por el sí o vota a conciencia por el no. Gracias. Esa es la razón de ser de la diferencia entre enmienda y reforma. Gracias, doctor Jorge Zavala. Hizo minuto 25. La misma pregunta al doctor Alexis Mera. El doctor Zavala cuestiona de que es una reforma constitucional y por tanto tiene que pasar vía asamblea y que debemos profundizar mayor el debate porque en las 5 preguntas estamos tratando temas trascendentales para el país. Para el gobierno lo ha catalogado como enmienda. Evidentemente quien va a resolver es la Corte Constitucional. El gobierno, ¿qué desea y qué objetivo tiene detrás de la consulta popular? Ya, primero le respondo al doctor Zavala. La definición de lo que es asamblea constituyente. ¿Por qué el asambleísta constituyente abrió la posibilidad de una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es para construir una nueva constitución. Es decir, es la primera constitución que yo conozco en la historia republicana de este país, en que se da la posibilidad de volver a renacer como república. ¿Y cuándo el Estado renace como república? ¿Cuándo es necesaria una asamblea constituyente? Cuando llegaremos a un pacto social en el cual hay que reformar toda la estructura del Estado. Por ejemplo, si queremos hacer una monarquía, si queremos hacer que el Estado sea islámico, si queremos eliminar una función del Estado, si queremos crear la pena de muerte. Para discutir los grandes temas nacionales es necesaria una asamblea constituyente. Pero para las preguntas que se han sometido a consulta del pueblo, o se van a someter a consulta del pueblo, no estamos alterando ni la estructura del Estado, ni la estructura de los derechos, ni la estructura de la reforma de la Constitución, que son las condiciones para ir a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es una cosa muy seria. No es que aquí se dice con mucha ligereza, no, es que tiene que ir a la asamblea constituyente. La asamblea constituyente es ir a una 21ª o segunda constitución del Ecuador, es cambiar la estructura del Estado, es cambiar las relaciones de poder. Eso no queremos ni es la idea. La idea simplemente es hacer reformas puntuales que no consisten en una reforma estructural, porque lo que quiso el constituyente es que cuando sea estructural, ahí vamos a asamblea constituyente. Y contestando la pregunta principal que usted decía, ¿cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es tener una herramienta clara para combatir la inseguridad. Ese es el objetivo del gobierno. Gracias, doctor Mera. Doctor Zavala, no estamos cambiando la estructura del Estado, no estamos cambiando la relación de poder. Por tanto, no se requiere reforma constitucional, dice el doctor Mera. ¿Cuál es el contraargumento del doctor Zavala? No, en primer lugar que hay que aclarar las cosas. La Asamblea Constituyente es portadora de 2 mandatos del poder constituyente. El uno, el poder, como dice, originario, de estructurar una nueva constitución. Esa es una, para refundar el Estado, de acuerdo con Alexis. Pero él se olvida del poder constituyente derivado, o sea, el poder de reforma constitucional, que existe en todos los países del mundo. Por lo tanto, el poder constituyente de reforma es precisamente para estos casos, en que estoy de acuerdo aquí con el doctor Mera, que es para reformar precisamente ciertas cosas de la estructura del Estado, como en este caso. En este caso, yo lo digo, es manifiestamente una reforma de la estructura del Poder Judicial del Estado. Y no solamente eso, va más allá. Para mi criterio, altera al Estado en su forma de república, la consulta que se hace. En consecuencia, si vamos a eso, y como lo demostraré en el momento en que me corresponda hacerlo, debo decir que la vía correcta era la Asamblea Constituyente para que sea portadora del poder constituyente de reforma constitucional, como la tienen y la han ejercido y la ejercen todos los países del mundo. No necesariamente un poder constituyente siempre es originario a refundar un Estado. Por eso es que el constituyente habla del poder de reforma y un capítulo especial de la Constitución que es la reforma constitucional. Minuto 17, doctor Zavala, y le hago una pregunta para precisar. ¿En qué consistiría el cambiar la estructura del Estado en este momento a través de la consulta popular planteada? En primer lugar, comencemos por decir que cambiar
la estructura del Consejo de la Judicatura es cambiar la relación entre Poder Ejecutivo, históricamente, la relación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Es el cambio esencial de la relación interpoderes Ejecutivo y Judicial. En eso se basa precisamente la reforma que propone el presidente de la República. Y esa reforma de la relación estructural Ejecutivo judicial es lo que nos va a conducir, en caso que gane el sí, que volvamos a repetir lo que desde el año 1946 está superado en el mundo entero. Gracias, Eso es la fusión del gobierno judicial por el Ejecutivo. Gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, su turno. Bueno, ahora vamos a entrar a precisiones, ya que estamos ya en el tema concreto Sí, por favor, de los de eso se elementos trata. constitutivos del Estado, porque la razón para ir a una asamblea constituyente, que es una nueva asamblea con nueva constitución, ya sea originario o derivado, como dice usted, doctor, pero que eso no está en la constitución actual, sino en la doctrina, es cuando hay un cambio fundamental a la vida de la República. Entonces, la Constitución, ¿qué dice? Que cuando cambian los elementos constitutivos del Estado, tenemos que ir a una asamblea constituyente. Pero, ¿qué son los elementos constitutivos del Estado? Eso está en la misma Constitución, aquí no tenemos que discutir, no tenemos... Y eso lo dice el artículo 1. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia. Es decir, si mañana hago un Estado teocrático, creo que no puedo, tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Social, democrático. Si hago un Estado musulmán, también tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Soberano. Si tengo que hacer una alianza con los Estados Unidos de América, me convierto en el Estado número 51, es evidente que tengo, porque estoy cambiando la estructura del Estado. Independiente, unitario, intercultural. Si mañana digo que no somos interculturales, no somos plurinacionales, sino que somos una sola nación y una sola cultura, yo creo que es necesario una asamblea constituyente, porque eso es de la base, Jorge, del pacto social que tenemos en el Ecuador. Porque ese es nuestro pacto social, el pacto de los ecuatorianos. Plurinacional y laico. Se organiza en forma de república. Si mañana quiero hacer un gobierno monárquico, un gobierno parlamentario, yo creo que tenemos que ir a una... Minuto 30, doctor Mera. Y la estructura del Estado, porque la Constitución habla de que cuando cambian los elementos constitutivos o la estructura del Estado. ¿Qué es la estructura del Estado? La base del Estado. Sus funciones, la función ejecutiva, legislativa, judicial. Pero según aquí el doctor Zavala, quien aprecio de sobremanera, dice que por cambiar una conformación del Consejo de Judicatura tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Con ese criterio, si que elimino un diputado nacional, un asambleísta nacional, también tengo que ir a la Asamblea Constituyente. En vez de 15 hago 14 asambleístas nacionales. Gracias, por lo tanto, doctor tengo que ir a la Mera. Asamblea Constituyente. Cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, dice el doctor Mera, no constituye cambio fundamental de los elementos constitutivos del Estado conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Doctor Zavala, ¿qué argumenta usted? En primer lugar, que no se puede interpretar la Constitución leyendo simplemente los enunciados literales, Alex. Segundo, cuando yo hablo de alterar, hablo del artículo 1 precisamente, que dice que el Estado ecuatoriano se gobierna en forma de república. Si ya no se va a gobernar en forma de república, entonces alteramos la estructura del Estado. Dos, desde el año 1789 se dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, y la separación de poderes determinada, y si no existe esta, no hay constitución. Así lo dijeron los franceses en el siglo XVIII, en los albores del nacimiento del Estado moderno. En algo estaremos de acuerdo todos. Si no hay separación de poderes, no hay república y no hay un Estado constitucional. Y a eso es que conduce la reforma del presidente de la República. Si eso es así, entonces tenemos razón en dos cosas. Que es una reforma constitucional, dos, porque altera la estructura de la República del Ecuador. ¿Y por qué? Porque termina la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Gracias, doctor Zavala. Si no hay separación de poderes, no hay república. Daría la impresión que usted, doctor Zavala, y si me equivoco me lo dice, está sugiriendo entonces que hay un trasfondo político de querer interferir en la justicia ecuatoriana y no respetar la independencia y la autonomía. ¿Es correcta mi interpretación? Lo afirmo categóricamente. Vamos al doctor Mera entonces. Sí, yo creo que estas cosas se pueden decir políticamente, Jorge, pero ya es un ambiente Nada de política. es un ambiente ya académico. Sí, vamos a lo académico, precisamente. Sí, vamos a lo académico. La independencia puede ser de dos formas, de origen y de ejercicio, según el derecho Así político, es. ¿no?